Anciano millonario arrepintiéndose de haber abandonado a su familia, se disfraza de jardinero, pero el día que va a visitar a su familia le da una sorpresa, algo que cambiaría todo. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. El eco de los pasos de Roberto resonaba en el vasto salón de la mansión, un sonido frío que parecía multiplicarse en las paredes vacías. A sus 75 años, el magnata estaba acostumbrado al silencio, pero hoy ese silencio pesaba más que nunca. Las cortinas de terciopelo estaban corridas, dejando pasar apenas unos hilos de luz que iluminaban el polvo flotando en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar, como si la vida hubiera decidido ignorar aquellos muros imponentes. Roberto se detuvo frente a la chimenea, donde una foto enmarcada descansaba sobre el mármol. Era una imagen desgastada por el tiempo, pero aún podía distinguirse la sonrisa de un niño de 5 años, con los brazos abiertos hacia el fotógrafo. Carlos, su hijo, el niño al que había dejado atrás décadas atrás, cuando decidió que construir un imperio era más importante que ser padre. Sus manos temblaron al tomar la foto. Los recuerdos lo asaltaron como un torrente, las tardes en el parque, las risas durante los cumpleaños, las promesas rotas. Había sido tan fácil justificarse en aquel entonces. Lo hice por ellos, se decía. Pero ahora, en la soledad de su vejez, las excusas sonaban huecas. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Era el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Roberto se acercó a la ventana y observó cómo las gotas resbalaban por el vidrio, como lágrimas que no podía derramar. Había logrado todo lo que se había propuesto: riqueza, poder, reconocimiento. ¿Pero de qué servía todo eso si no tenía a nadie con quien compartirlo? De repente, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía enmendar sus errores. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Con un suspiro, guardó la foto en su bolsillo y se dirigió hacia la puerta. La mansión quedó atrás, tan silenciosa como siempre, mientras Roberto se adentraba en la noche lluviosa. No llevaba mucho consigo, solo una maleta pequeña y un corazón lleno de dudas. No sabía si Carlos lo perdonaría, o incluso si lo reconocería después de tantos años. Pero una cosa era segura: no podía seguir viviendo en aquel silencio. El taxi lo llevó a un barrio humilde, lejos del lujo y la opulencia a los que estaba acostumbrado. Las calles estaban iluminadas por faroles tenues, y el aire olía a tierra mojada. Roberto se detuvo frente a una casa pequeña, con un jardín descuidado y una luz cálida brillando en la ventana. Allí estaba su hijo, su familia. Con el corazón latiendo fuerte, Roberto respiró hondo y tocó la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mediana edad con el pelo recogido y una expresión curiosa. Lucía, la esposa de Carlos, lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Buenas noches», dijo Roberto, ajustándose el sombrero viejo que llevaba para ocultar parte de su rostro. «Vi el letrero en la ventana. ¿Todavía necesitan un jardinero?» Lucía lo observó detenidamente, como si intentara descifrar algo en sus ojos. Roberto sintió que el tiempo se detenía mientras esperaba su respuesta. Finalmente, ella asintió. «Sí, todavía necesitamos ayuda. El jardín está hecho un desastre, y mi esposo no tiene tiempo para ocuparse de él». «¿Tiene experiencia?» «Toda una vida», respondió Roberto con una sonrisa modesta. «Puedo empezar mañana mismo, si le parece bien». Lucía lo estudió un momento más antes de asentir de nuevo. «Muy bien. El trabajo es sencillo: podar las plantas, arreglar el césped y mantener todo en orden. Pagamos semanalmente. ¿Le parece bien?» «Perfecto», dijo Roberto, sintiendo un alivio que no esperaba. Al día siguiente, Roberto llegó temprano, vestido con ropa humilde y llevando herramientas básicas que había comprado en una tienda cercana. El jardín era pequeño pero descuidado,
con maleza creciendo entre las flores marchitas y el césped demasiado alto. Era un trabajo modesto, pero para Roberto, cada planta que tocaba era un paso más hacia la redención. Mientras trabajaba, escuchó risas provenientes de la casa. Ana y Pablo, los nietos que nunca había conocido, jugaban en el patio trasero. Roberto los observó de reojo, sintiendo una mezcla de alegría y dolor. Eran tan parecidos a Carlos a esa edad, con la misma energía y curiosidad. Señor jardinero, gritó Pablo, corriendo hacia él. ¿Qué estás haciendo? Estoy podando estas rosas, respondió Roberto, agachándose para estar a la altura del niño. Si las cuidas bien, florecerán de nuevo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Ana, acercándose con una sonrisa tímida. Claro que sí, dijo Roberto, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez que había olvidado. Pero primero, necesitamos guantes para proteger nuestras manos. Los niños lo ayudaron durante toda la mañana, riendo y haciendo preguntas sin parar. Roberto les enseñó a podar las plantas y a regarlas correctamente, disfrutando cada momento como si fuera un tesoro. Por primera vez en años, se sintió útil. Sin embargo, la paz se vio interrumpida cuando Carlos llegó a casa. Roberto lo reconoció de inmediato. Era el mismo hombre de la foto, pero con el rostro marcado por el tiempo y las preocupaciones. Carlos lo miró con desconfianza, cruzando los brazos mientras observaba el jardín. ¿Y tú quién eres?, preguntó con voz firme. El nuevo jardinero, respondió Roberto, manteniendo la calma. Tu esposa me contrató esta mañana. Carlos frunció el ceño, como si intentara recordar algo. No recuerdo haber hablado de esto con Lucía, dijo, mirando hacia la casa. Fue una decisión de última hora, intervino Lucía, saliendo al jardín. El jardín estaba hecho un desastre, y él parece saber lo que hace. Carlos no parecía convencido, pero finalmente asintió. Está bien. Pero no quiero extraños merodeando por aquí. Haz tu trabajo y vete. Roberto asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que ganarse la confianza de Carlos no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Mientras Carlos entraba en la casa, Roberto volvió a sus tareas, decidido a demostrar que no era una amenaza. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría mantener su disfraz antes de que la verdad saliera a la luz. Los días pasaron, y Roberto se convirtió en una presencia constante en el jardín. Cada mañana llegaba temprano, saludaba a Lucía con una sonrisa amable y se sumergía en su trabajo. Las plantas comenzaron a florecer bajo sus cuidados, y el jardín, que antes parecía abandonado, ahora lucía lleno de vida. Ana y Pablo se habían encariñado rápidamente con el señor jardinero. Lo seguían por todas partes, haciéndole preguntas sobre las plantas y ayudándolo en lo que podían. Roberto disfrutaba de su compañía, sintiendo que, a través de ellos, podía conectarse con la familia que había perdido. ¿Por qué las rosas tienen espinas?, preguntó Ana una tarde, mientras observaba a Roberto podar un arbusto. Es su forma de protegerse, respondió él, con paciencia. A veces, las cosas más hermosas tienen que defenderse de lo que les hace daño. Como los superhéroes, dijo Pablo, emocionado. Tienen poderes para protegerse. Roberto rió suavemente, disfrutando de la inocencia de los niños. Sin embargo, su risa se desvaneció cuando vio a Carlos observándolos desde la ventana. Su hijo lo miró con una expresión indescifrable antes de desaparecer de la vista. Esa noche, mientras Roberto recogía sus herramientas, Lucía se acercó a él con una taza de café en la mano. Los niños hablan de ti todo el tiempo, dijo, ofreciéndole la taza. Dicen que eres el mejor jardinero que han conocido. Roberto aceptó el café con una sonrisa agradecida. Son buenos niños. Tienen mucha energía y curiosidad. Lucía asintió, mirando hacia la casa. Carlos no es tan fácil de conquistar, dijo, como si leyera sus pensamientos. Ha pasado por muchas cosas.
Roberto asintió, sintiendo un peso en el pecho. Lo entiendo. No es fácil confiar en los extraños. Lucía lo miró con curiosidad, como si intentara descifrar algo en sus palabras. ¿Tienes familia, Roberto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Respiró hondo antes de responder. Tuve una familia, hace mucho tiempo, pero la perdí por mis propias decisiones. Lucía no dijo nada, pero su mirada se suavizó. Todos cometemos errores, dijo finalmente. Lo importante es intentar enmendarlos. Roberto asintió, sintiendo que sus palabras resonaban profundamente en él. Al día siguiente, Carlos salió al jardín mientras Roberto trabajaba. Se quedó parado a unos metros de distancia, observándolo en silencio. Roberto sintió su presencia, pero decidió no decir nada, esperando que Carlos diera el primer paso. Los niños parecen encariñados contigo, dijo finalmente Carlos, con un tono que no revelaba si era un cumplido o una advertencia. Son buenos niños, respondió Roberto, sin levantar la vista. Tienes una familia maravillosa. Carlos frunció el ceño, como si las palabras lo incomodaran. No es fácil mantenerla unida, dijo, con un dejo de amargura. Pero hacemos lo que podemos. Roberto asintió, sintiendo que cada palabra de Carlos era una puerta que se abría lentamente. La familia es lo más importante, dijo, mirando a Carlos a los ojos. A veces, nos damos cuenta demasiado tarde. Carlos lo miró fijamente, como si intentara descifrar algo en sus palabras. Finalmente, asintió y se alejó, dejando a Roberto con una mezcla de esperanza y temor. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, Roberto no pudo evitar sentirse optimista. Tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a ganarse la confianza de su hijo. Pero sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Lo que no sabía era que, en la casa, Carlos estaba sentado en la cocina, mirando una foto vieja que había encontrado en el cajón de Lucía. Era una imagen de su infancia, con un hombre que le sonreía desde el pasado. Un hombre que, aunque no lo reconocía del todo, le resultaba inquietantemente familiar. Las semanas pasaron, y Roberto se convirtió en una figura familiar en la casa. No solo cuidaba el jardín, sino que también ayudaba en pequeñas reparaciones que Lucía mencionaba de pasada. Un día, arregló una tubería que goteaba, otro, reparó una ventana que no cerraba bien. Cada gesto era discreto, casi imperceptible, pero dejaba una huella profunda en la vida de la familia. Sin embargo, Roberto sabía que su tiempo era limitado. No podía seguir ocultando su verdadera identidad para siempre, pero tampoco quería arriesgarse a perder la frágil conexión que estaba construyendo. Así que decidió ayudar de otra manera, en secreto. Una tarde, mientras revisaba el buzón, Lucía encontró un sobre sin remitente. Dentro había suficiente dinero para pagar las deudas que habían estado acumulando. «Carlos, mira esto», llamó, mostrándole el sobre con una mezcla de sorpresa y alivio. Carlos tomó el sobre y lo examinó con desconfianza. «¿De dónde salió esto?», preguntó, frunciendo el ceño. «No lo sé», respondió Lucía. «Solo estaba en el buzón». Carlos miró hacia el jardín, donde Roberto estaba podando un arbusto. «¿Crees que fue él?», preguntó, señalando con la cabeza al jardinero. Lucía lo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. «No creo. Él es un hombre humilde. ¿De dónde sacaría tanto dinero?». Carlos no parecía convencido, pero guardó el sobre sin decir nada más. Pocos días después, Ana llegó corriendo a la casa con una caja en las manos. «Mira lo que encontré en la puerta», gritó, abriendo la caja para revelar un par de zapatos nuevos, justo de su talla. «¿Quién los dejó?», preguntó Lucía, mirando hacia afuera como si esperara ver a alguien. «No lo sé», respondió Ana, probándose los zapatos con una sonrisa radiante. «Pero son perfectos». Carlos observó la escena con una expresión cada vez más sombría. Algo no encajaba, y estaba decidido a descubrir qué era.
Esa noche, mientras Roberto recogía sus herramientas, Carlos se acercó a él con paso firme. ¿Tú tienes algo que ver con esto?, preguntó, mostrándole el sobre y los zapatos. Roberto lo miró con calma, aunque su corazón latía con fuerza. No sé de qué estás hablando, dijo, manteniendo la voz firme. Carlos no parecía convencido. Las cosas no aparecen mágicamente, Roberto. Alguien está ayudándonos, y tú eres el único extraño aquí. Roberto respiró hondo, sabiendo que estaba en terreno peligroso. Tal vez alguien simplemente quiere ayudar, dijo finalmente. A veces, la gente hace cosas buenas sin esperar nada a cambio. Carlos lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus palabras. Finalmente, asintió y se alejó, pero Roberto supo que la desconfianza de su hijo no había desaparecido. Al día siguiente, Roberto decidió ser más cuidadoso. Sabía que no podía seguir ayudando de manera tan evidente sin arriesgarse a ser descubierto. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras su familia luchaba. Así que, en lugar de dejar regalos en la puerta, comenzó a usar su influencia de manera más discreta. Habló con el dueño de la tienda local para asegurarse de que la familia recibiera descuentos en sus compras. Pagó las facturas médicas de Lucía sin que ella lo supiera. Y, cuando Carlos perdió su trabajo temporal, Roberto aseguró que le ofrecieran uno nuevo, mejor pagado y más estable. Cada acción era un paso más hacia la redención, pero también un riesgo mayor de ser descubierto. Roberto sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero, por ahora, se aferraba a la esperanza de que, cuando eso sucediera, su familia lo perdonaría. Mientras tanto, Carlos comenzó a notar que las cosas parecían mejorar sin explicación. Las deudas desaparecían, las oportunidades llegaban cuando más las necesitaban, y su familia parecía más feliz que nunca. Pero, en lugar de sentirse aliviado, se sentía cada vez más inquieto. Algo no encajaba, y estaba decidido a descubrir qué era. Carlos no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo no encajaba. Las mejoras en su vida eran demasiado convenientes, demasiado perfectas. Cada vez que intentaba encontrar una explicación, su mente volvía al mismo lugar, Roberto. El jardinero era un hombre tranquilo, amable y trabajador, pero había algo en el que no cuadraba. Sus manos, aunque callosas, tenían un aire de elegancia que no coincidía con su apariencia humilde. Y sus palabras, siempre cuidadosas y reflexivas, parecían esconder algo más. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en el jardín, Carlos decidió confrontarlo de nuevo. «Roberto, necesito hablar contigo», dijo, cruzando los brazos mientras lo observaba con mirada penetrante. Roberto dejó las herramientas a un lado y se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Claro, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Quién eres realmente?», preguntó Carlos, sin rodeos. «Porque no eres solo un jardinero, eso lo sé». Roberto respiró hondo, sintiendo que el momento que tanto había temido estaba llegando. «Soy quien dije que soy», respondió, manteniendo la calma. «Un hombre que quiere ayudar». Carlos no parecía satisfecho con la respuesta. «Las cosas no aparecen mágicamente, Roberto. Alguien está ayudándonos, y tú eres el único extraño aquí». Roberto lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra de Carlos era un golpe directo a su corazón. «Tal vez alguien simplemente quiere hacer el bien», dijo finalmente. «A veces, la gente hace cosas buenas sin esperar nada a cambio». Carlos frunció el ceño, como si las palabras lo irritaran. «No me vengas con eso. Sé que estás ocultando algo, y voy a descubrir qué es». Roberto asintió, sabiendo que no podía seguir evitando la verdad por mucho tiempo. «Entiendo tu desconfianza», dijo, con voz suave. «Pero te prometo que no tengo malas intenciones». Carlos no respondió, pero su mirada no perdió intensidad. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Roberto con una mezcla de alivio y preocupación. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se sentó en la cocina,
mirando la foto vieja que había encontrado en el cajón de Lucía. Era una imagen de su infancia, con un hombre que le sonreía desde el pasado. Un hombre que, aunque no lo reconocía del todo, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Qué estás mirando?, preguntó Lucía, acercándose con una taza de té en la mano. Carlos le mostró la foto sin decir nada. Es una foto vieja, dijo Lucía, sonriendo. ¿De cuándo eras pequeño? ¿Quién es este hombre?, preguntó Carlos, señalando la figura que estaba a su lado en la imagen. Lucía lo miró con curiosidad. «Es tu padre, Carlos. ¿No lo recuerdas?». Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró la foto de nuevo, estudiando cada detalle del rostro del hombre. Y entonces, de repente, lo vio. El mismo perfil. La misma mirada. «Roberto». «No puede ser», murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué pasa, Carlos?», preguntó Lucía, preocupada. «Roberto es mi padre», dijo, con voz temblorosa. «Él es el hombre que nos abandonó». Lucía lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que Carlos estaba sintiendo. Al día siguiente, Carlos salió al jardín con la foto en la mano. Roberto estaba arrodillado junto a las rosas, pero se levantó al verlo acercarse. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos, mostrándole la foto con mano temblorosa. Roberto miró la imagen y sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo antes de responder. «Es una foto de tu infancia», dijo, con voz suave. «¿De cuándo eras feliz?». «¿Y tú quién eres en esta foto?», preguntó Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto lo miró a los ojos, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. «Soy tu padre, Carlos», dijo finalmente. «Y sé que no merezco tu perdón, pero quiero enmendar mis errores». Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira, dolor y confusión. «¿Por qué ahora?», preguntó, con voz quebrada. «¿Por qué después de todos estos años?». Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. «Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta», dijo, con lágrimas en los ojos. «Y porque quiero ser parte de tu vida, si me lo permites». Carlos no respondió de inmediato. Miró la foto, luego a Roberto, y finalmente se dio la vuelta y se alejó, dejando a su padre con el corazón en pedazos. Carlos se encerró en su habitación, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. La imagen de Roberto, su padre, se repetía en su mente como un eco persistente. ¿Cómo era posible que el hombre que lo había abandonado décadas atrás estuviera ahora en su casa, cuidando de su jardín y ayudando a su familia? Lucía intentó hablar con él, pero Carlos no estaba listo para escuchar. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué significaba todo esto. Mientras tanto, Roberto permaneció en el jardín, esperando. Sabía que no podía forzar las cosas, pero tampoco podía irse. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Los días pasaron, y la tensión en la casa era palpable. Ana y Pablo notaron que algo andaba mal, pero nadie les explicaba qué sucedía. Finalmente, una tarde, Carlos salió al jardín con paso firme. Roberto estaba arrodillado junto a las rosas, pero se levantó al verlo acercarse. «Tenemos que hablar», dijo Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto asintió, sabiendo que este momento era inevitable. «Lo que quieras, Carlos». Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira y dolor que no podía contener. «¿Por qué?», preguntó, con voz quebrada. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años?». Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. «Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta», dijo, con lágrimas en los ojos. «Porque pasé años construyendo un imperio,
pero me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que había dejado atrás. Carlos lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y crees que con unas cuantas reparaciones y regalos puedes compensar décadas de abandono?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Crees que puedes llegar aquí y pretender que todo está bien? Roberto bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. No, Carlos. No creo que pueda compensar lo que hice. Sé que te lastimé, y sé que no merezco tu perdón. Pero quiero enmendar mis errores, aunque sea un poco. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, donde Ana y Pablo jugaban sin preocupaciones, y sintió una oleada de emociones contradictorias. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, con voz baja. No sé si quiero. Roberto asintió, aceptando las palabras de su hijo con humildad. Lo entiendo, Carlos. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Carlos lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz quebrada. ¿Y si nunca te perdono? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Entonces lo aceptaré, dijo, con voz firme. Pero no me iré sin intentarlo. Porque eres mi hijo, y te amo. Carlos sintió que las lágrimas brotaban sin control. Miró a Roberto, sintiendo una mezcla de ira, dolor y, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. No sé qué hacer, admitió, con voz temblorosa. No sé si puedo confiar en ti. Roberto lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. No tienes que decidirlo ahora, dijo, con voz suave. Tómate tu tiempo. Estaré aquí, cuando estés listo. Carlos no respondió, pero asintió lentamente antes de darse la vuelta y alejarse. Roberto lo observó irse, sintiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Pero también sabía que no podía rendirse. Esa noche, Carlos se sentó en la cocina, mirando la foto vieja que había encontrado en el cajón de Lucía. Era una imagen de su infancia, con un hombre que le sonreía desde el pasado. Un hombre que, aunque no lo reconocía del todo, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Qué estás mirando?, preguntó Lucía, acercándose con una taza de té en la mano. Carlos le mostró la foto sin decir nada. Es una foto vieja, dijo Lucía, sonriendo. ¿De cuándo eras pequeño? ¿Quién es este hombre?, preguntó Carlos, señalando la figura que estaba a su lado en la imagen. Lucía lo miró con curiosidad. Es tu padre, Carlos. ¿No lo recuerdas? Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró la foto de nuevo, estudiando cada detalle del rostro del hombre. Y entonces, de repente, lo vio. El mismo perfil. La misma mirada. Roberto. No puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó Lucía, preocupada. Roberto, es mi padre, dijo, con voz temblorosa. Él es el hombre que nos abandonó. Lucía lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que Carlos estaba sintiendo. Al día siguiente, Carlos salió al jardín con la foto en la mano. Roberto estaba arrodillado junto a las rosas, pero se levantó al verlo acercarse. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, mostrándole la foto con mano temblorosa. Roberto miró la imagen y sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo antes de responder. Es una foto de tu infancia, dijo, con voz suave. ¿De cuándo eras feliz? ¿Y tú quién eres en esta foto?, preguntó Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto lo miró a los ojos, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Soy tu padre, Carlos,
dijo finalmente. Y sé que no merezco tu perdón, pero quiero enmendar mis errores. Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué después de todos estos años? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta, dijo, con lágrimas en los ojos. Y porque quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró la foto, luego a Roberto, y finalmente se dio la vuelta y se alejó, dejando a su padre con el corazón en pedazos. La revelación de la verdadera identidad de Roberto sacudió los cimientos de la familia. Carlos pasó días en silencio, reflexionando sobre lo que había descubierto. Lucía intentó mediar, pero sabía que este era un conflicto que solo Carlos y Roberto podían resolver. Ana y Pablo, aunque no entendían completamente lo que sucedía, notaron la tensión en el aire. ¿Por qué papá está tan enojado con el señor jardinero?, preguntó Ana una tarde, mientras ayudaba a Lucía en la cocina. Lucía suspiró, buscando las palabras adecuadas. A veces, los adultos tenemos problemas que son difíciles de resolver, dijo, acariciando el pelo de su hija. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Mientras tanto, Roberto continuó trabajando en el jardín, aunque ahora lo hacía con una tristeza palpable. Sabía que había perdido la confianza de Carlos, pero no podía irse. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Una tarde, mientras podaba las rosas, Carlos se acercó a él con paso firme. «Tenemos que hablar», dijo, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto asintió, sabiendo que este momento era inevitable. «Lo que quieras, Carlos». Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira y dolor que no podía contener. «¿Por qué?», preguntó, con voz quebrada. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años?». Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. «Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta», dijo, con lágrimas en los ojos. «Porque pasé años construyendo un imperio, pero me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que había dejado atrás». Carlos lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Y crees que con unas cuantas reparaciones y regalos puedes compensar décadas de abandono?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Crees que puedes llegar aquí y pretender que todo está bien?». Roberto bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. «No, Carlos. No creo que pueda compensar lo que hice. Sé que te lastimé, y sé que no merezco tu perdón. Pero quiero enmendar mis errores, aunque sea un poco. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites». Carlos no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, donde Ana y Pablo jugaban sin preocupaciones, y sintió una oleada de emociones contradictorias. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente, con voz baja. «No sé si quiero». Roberto asintió, aceptando las palabras de su hijo con humildad. «Lo entiendo, Carlos. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza». Carlos lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. «¿Y si no puedo?», preguntó, con voz quebrada. «¿Y si nunca te perdono?». Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. «Entonces lo aceptaré», dijo, con voz firme. «Pero no me iré sin intentarlo. Porque eres mi hijo, y te amo». Carlos sintió que las lágrimas brotaban sin control. Miró a Roberto, sintiendo una mezcla de ira, dolor y, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. «No sé qué hacer», admitió, con voz temblorosa. «No sé si puedo confiar en ti». Roberto lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. «No tienes que decidirlo ahora»,
dijo, con voz suave. Tómate tu tiempo. Estaré aquí, cuando estés listo. Carlos no respondió, pero asintió lentamente antes de darse la vuelta y alejarse. Roberto lo observó irse, sintiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Pero también sabía que no podía rendirse. Esa noche, Carlos se sentó en la cocina, mirando la foto vieja que había encontrado en el cajón de Lucía. Era una imagen de su infancia, con un hombre que le sonreía desde el pasado. Un hombre que, aunque no lo reconocía del todo, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Qué estás mirando?, preguntó Lucía, acercándose con una taza de té en la mano. Carlos le mostró la foto sin decir nada. Es una foto vieja, dijo Lucía, sonriendo. ¿De cuándo eras pequeño? ¿Quién es este hombre?, preguntó Carlos, señalando la figura que estaba a su lado en la imagen. Lucía lo miró con curiosidad. Es tu padre, Carlos. ¿No lo recuerdas? Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró la foto de nuevo, estudiando cada detalle del rostro del hombre. Y entonces, de repente, lo vio. El mismo perfil. La misma mirada. Roberto. No puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó Lucía, preocupada. Roberto es mi padre, dijo, con voz temblorosa. Él es el hombre que nos abandonó. Lucía lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que Carlos estaba sintiendo. Al día siguiente, Carlos salió al jardín con la foto en la mano. Roberto estaba arrodillado junto a las rosas, pero se levantó al verlo acercarse. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, mostrándole la foto con mano temblorosa. Roberto miró la imagen y sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo antes de responder. Es una foto de tu infancia, dijo, con voz suave. ¿De cuándo eras feliz? ¿Y tú quién eres en esta foto?, preguntó Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto lo miró a los ojos, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Soy tu padre, Carlos, dijo finalmente. Y sé que no merezco tu perdón, pero quiero enmendar mis errores. Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué después de todos estos años? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta, dijo, con lágrimas en los ojos. Y porque quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró la foto, luego a Roberto, y finalmente se dio la vuelta y se alejó, dejando a su padre con el corazón en pedazos. Los días siguientes fueron tensos en la casa. Carlos evitaba a Roberto, pero no podía evitar notar su presencia constante en el jardín. Cada vez que lo veía trabajar, sentía una mezcla de ira y curiosidad. ¿Cómo era posible que el hombre que lo había abandonado estuviera ahora aquí, intentando ser parte de su vida? Una tarde, mientras Roberto regaba las plantas, Carlos se acercó a él con paso firme. «Tenemos que hablar», dijo, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto asintió, sabiendo que este momento era inevitable. «Lo que quieras, Carlos». Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira y dolor que no podía contener. «¿Por qué?», preguntó, con voz quebrada. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años?». Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. «Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta», dijo, con lágrimas en los ojos. «Porque pasé años construyendo un imperio, pero me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que había dejado atrás». Carlos lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando.
¿Y crees que con unas cuantas reparaciones y regalos puedes compensar décadas de abandono? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Crees que puedes llegar aquí y pretender que todo está bien? Roberto bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. No, Carlos. No creo que pueda compensar lo que hice. Sé que te lastimé, y sé que no merezco tu perdón. Pero quiero enmendar mis errores, aunque sea un poco. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, donde Ana y Pablo jugaban sin preocupaciones, y sintió una oleada de emociones contradictorias. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, con voz baja. No sé si quiero. Roberto asintió, aceptando las palabras de su hijo con humildad. Lo entiendo, Carlos. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Carlos lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. ¿Y si no puedo? Preguntó, con voz quebrada. ¿Y si nunca te perdono? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Entonces lo aceptaré, dijo, con voz firme. Pero no me iré sin intentarlo. Porque eres mi hijo, y te amo. Carlos sintió que las lágrimas brotaban sin control. Miró a Roberto, sintiendo una mezcla de ira, dolor y, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. No sé qué hacer, admitió, con voz temblorosa. No sé si puedo confiar en ti. Roberto lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. No tienes que decidirlo ahora, dijo, con voz suave. Tómate tu tiempo. Estaré aquí, cuando estés listo. Carlos no respondió, pero asintió lentamente antes de darse la vuelta y alejarse. Roberto lo observó irse, sintiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Pero también sabía que no podía rendirse. Esa noche, Carlos se sentó en la cocina, mirando la foto vieja que había encontrado en el cajón de Lucía. Era una imagen de su infancia, con un hombre que le sonreía desde el pasado. Un hombre que, aunque no lo reconocía del todo, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Qué estás mirando?, preguntó Lucía, acercándose con una taza de té en la mano. Carlos le mostró la foto sin decir nada. Es una foto vieja, dijo Lucía, sonriendo. ¿De cuándo eras pequeño? ¿Quién es este hombre?, preguntó Carlos, señalando la figura que estaba a su lado en la imagen. Lucía lo miró con curiosidad. Es tu padre, Carlos. ¿No lo recuerdas? Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró la foto de nuevo, estudiando cada detalle del rostro del hombre. Y entonces, de repente, lo vio. El mismo perfil. La misma mirada. Roberto. No puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó Lucía, preocupada. Roberto, es mi padre, dijo, con voz temblorosa. Él es el hombre que nos abandonó. Lucía lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que Carlos estaba sintiendo. Al día siguiente, Carlos salió al jardín con la foto en la mano. Roberto estaba arrodillado junto a las rosas, pero se levantó al verlo acercarse. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, mostrándole la foto con mano temblorosa. Roberto miró la imagen y sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo antes de responder. Es una foto de tu infancia, dijo, con voz suave. ¿De cuándo eras feliz? ¿Y tú quién eres en esta foto?, preguntó Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto lo miró a los ojos, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Soy tu padre, Carlos, dijo finalmente. Y sé que no merezco tu perdón, pero quiero enmendar mis errores. Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira,
dolor y confusión. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué después de todos estos años? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta, dijo, con lágrimas en los ojos. Y porque quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró la foto, luego a Roberto, y finalmente se dio la vuelta y se alejó, dejando a su padre con el corazón en pedazos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carlos. Aunque todavía sentía ira y dolor, no podía negar que algo en su corazón había comenzado a cambiar. Ver a Roberto trabajar en el jardín, ayudando a su familia sin pedir nada a cambio, lo hacía cuestionar sus propias creencias. Una tarde, mientras observaba a Roberto enseñarle a Ana y Pablo cómo plantar semillas, Carlos sintió una oleada de emociones que no podía contener. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un paso más hacia la reconciliación. Roberto, dijo, con voz firme pero cargada de emoción. Necesitamos hablar. Roberto se levantó, limpiándose las manos en el delantal. Claro, Carlos. Lo que quieras. Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira y dolor que no podía contener. ¿Por qué?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta, dijo, con lágrimas en los ojos. Porque pasé años construyendo un imperio, pero me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que había dejado atrás. Carlos lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y crees que con unas cuantas reparaciones y regalos puedes compensar décadas de abandono?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Crees que puedes llegar aquí y pretender que todo está bien? Roberto bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. No, Carlos. No creo que pueda compensar lo que hice. Sé que te lastimé, y sé que no merezco tu perdón. Pero quiero enmendar mis errores, aunque sea un poco. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, donde Ana y Pablo jugaban sin preocupaciones, y sintió una oleada de emociones contradictorias. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, con voz baja. No sé si quiero. Roberto asintió, aceptando las palabras de su hijo con humildad. Lo entiendo, Carlos. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Carlos lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. ¿Y si no puedo?, preguntó, con voz quebrada. ¿Y si nunca te perdono? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Entonces lo aceptaré, dijo, con voz firme. Pero no me iré sin intentarlo. Porque eres mi hijo, y te amo. Carlos sintió que las lágrimas brotaban sin control. Miró a Roberto, sintiendo una mezcla de ira, dolor y, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. No sé qué hacer, admitió, con voz temblorosa. No sé si puedo confiar en ti. Roberto lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. No tienes que decidirlo ahora, dijo, con voz suave. Tómate tu tiempo. Estaré aquí, cuando estés listo. Carlos no respondió, pero asintió lentamente antes de darse la vuelta y alejarse. Roberto lo observó irse, sintiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Pero también sabía que no podía rendirse. Esa noche, Carlos se sentó en la cocina, mirando la foto vieja que había encontrado en el cajón de Lucía. Era una imagen de su infancia, con un hombre que le sonreía desde el pasado. Un hombre que, aunque no lo reconocía del todo, le resultaba inquietantemente familiar.
¿Qué estás mirando?, preguntó Lucía, acercándose con una taza de té en la mano. Carlos le mostró la foto sin decir nada. Es una foto vieja, dijo Lucía, sonriendo. ¿De cuándo eras pequeño? ¿Quién es este hombre?, preguntó Carlos, señalando la figura que estaba a su lado en la imagen. Lucía lo miró con curiosidad. Es tu padre, Carlos. ¿No lo recuerdas? Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró la foto de nuevo, estudiando cada detalle del rostro del hombre. Y entonces, de repente, lo vio. El mismo perfil. La misma mirada. Roberto. No puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó Lucía, preocupada. Roberto es mi padre, dijo, con voz temblorosa. Él es el hombre que nos abandonó. Lucía lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que Carlos estaba sintiendo. Al día siguiente, Carlos salió al jardín con la foto en la mano. Roberto estaba arrodillado junto a las rosas, pero se levantó al verlo acercarse. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, mostrándole la foto con mano temblorosa. Roberto miró la imagen y sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo antes de responder. Es una foto de tu infancia, dijo, con voz suave. ¿De cuándo eras feliz? ¿Y tú quién eres en esta foto?, preguntó Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto lo miró a los ojos, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Soy tu padre, Carlos, dijo finalmente. Y sé que no merezco tu perdón, pero quiero enmendar mis errores. Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué después de todos estos años? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta, dijo, con lágrimas en los ojos. Y porque quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró la foto, luego a Roberto, y finalmente se dio la vuelta y se alejó, dejando a su padre con el corazón en pedazos. El tiempo pasó, y la tensión en la casa comenzó a disiparse lentamente. Carlos todavía sentía el peso del pasado, pero ya no podía negar el cambio que había comenzado a ocurrir en su corazón. Ver a Roberto trabajar en el jardín, ayudando a su familia sin pedir nada a cambio, lo hacía cuestionar sus propias creencias. Una tarde, mientras observaba a Roberto enseñarle a Ana y Pablo cómo plantar semillas, Carlos sintió una oleada de emociones que no podía contener. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un paso más hacia la reconciliación. Roberto, dijo, con voz firme pero cargada de emoción. Necesitamos hablar. Roberto se levantó, limpiándose las manos en el delantal. Claro, Carlos. Lo que quieras. Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira y dolor que no podía contener. ¿Por qué?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta, dijo, con lágrimas en los ojos. Porque pasé años construyendo un imperio, pero me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que había dejado atrás. Carlos lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y crees que con unas cuantas reparaciones y regalos puedes compensar décadas de abandono?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Crees que puedes llegar aquí y pretender que todo está bien? Roberto bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. No, Carlos. No creo que pueda compensar lo que hice. Sé que te lastimé, y sé que no merezco tu perdón. Pero quiero enmendar mis errores, aunque sea un poco. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites.
Carlos no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, donde Ana y Pablo jugaban sin preocupaciones, y sintió una oleada de emociones contradictorias. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, con voz baja. No sé si quiero. Roberto asintió, aceptando las palabras de su hijo con humildad. Lo entiendo, Carlos. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Carlos lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. ¿Y si no puedo? Preguntó, con voz quebrada. ¿Y si nunca te perdono? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Entonces lo aceptaré, dijo, con voz firme. Pero no me iré sin intentarlo. Porque eres mi hijo, y te amo. Carlos sintió que las lágrimas brotaban sin control. Miró a Roberto, sintiendo una mezcla de ira, dolor y, en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. No sé qué hacer, admitió, con voz temblorosa. No sé si puedo confiar en ti. Roberto lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. No tienes que decidirlo ahora, dijo, con voz suave. Tómate tu tiempo. Estaré aquí, cuando estés listo. Carlos no respondió, pero asintió lentamente antes de darse la vuelta y alejarse. Roberto lo observó irse, sintiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Pero también sabía que no podía rendirse. Esa noche, Carlos se sentó en la cocina, mirando la foto vieja que había encontrado en el cajón de Lucía. Era una imagen de su infancia, con un hombre que le sonreía desde el pasado. Un hombre que, aunque no lo reconocía del todo, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Qué estás mirando?, preguntó Lucía, acercándose con una taza de té en la mano. Carlos le mostró la foto sin decir nada. Es una foto vieja, dijo Lucía, sonriendo. ¿De cuándo eras pequeño? ¿Quién es este hombre?, preguntó Carlos, señalando la figura que estaba a su lado en la imagen. Lucía lo miró con curiosidad. Es tu padre, Carlos. ¿No lo recuerdas? Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró la foto de nuevo, estudiando cada detalle del rostro del hombre. Y entonces, de repente, lo vio. El mismo perfil. La misma mirada. Roberto. No puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó Lucía, preocupada. Roberto, es mi padre, dijo, con voz temblorosa. Él es el hombre que nos abandonó. Lucía lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que Carlos estaba sintiendo. Al día siguiente, Carlos salió al jardín con la foto en la mano. Roberto estaba arrodillado junto a las rosas, pero se levantó al verlo acercarse. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, mostrándole la foto con mano temblorosa. Roberto miró la imagen y sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo antes de responder. Es una foto de tu infancia, dijo, con voz suave. ¿De cuándo eras feliz? ¿Y tú quién eres en esta foto?, preguntó Carlos, con voz firme pero cargada de emoción. Roberto lo miró a los ojos, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Soy tu padre, Carlos, dijo finalmente. Y sé que no merezco tu perdón, pero quiero enmendar mis errores. Carlos lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de ira, dolor y confusión. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué después de todos estos años? Roberto respiró hondo, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la redención. Porque me di cuenta de que el éxito no significa nada sin una familia que lo comparta, dijo, con lágrimas en los ojos. Y porque quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Carlos no respondió de inmediato. Miró la foto, luego a Roberto, y finalmente se dio la vuelta y se alejó,
dejando a su padre con el corazón en pedazos. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.